1:13 de la tarde. ¿Hasta qué punto la actividad humana afecta a la diversidad de plantas en los ecosistemas? Bueno, seguramente es una pregunta que se han hecho muchos de ustedes. Bueno, pues los científicos obviamente están investigando esta pregunta y sobre todo sacando conclusiones. Es uno de los objetos de un estudio, un trabajo en el que ha participado la Universidad Autónoma de Madrid, y vamos a hablar justamente con una investigadora, con Ana Margarida Coelho dos Santos, que es profesora del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y participante en este estudio. Ana Margarida Coelho dos Santos, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Gracias por la invitación. De nada. Lo primero, enhorabuena por este estudio que es internacional. De hecho, participáis junto a otros investigadores de todo el mundo. Sí, es un equipo amplio con gente que trabaja en Nueva Zelanda, en Noruega. La autora principal es de Inglaterra, trabaja en Inglaterra, aunque es española. Estoy yo representando España. Hay también otro equipo de España, de la Universidad de Laguna. Entonces es un equipo bastante diverso e internacional. El objetivo del mismo, según tenemos entendido, era conocer hasta qué punto la actividad del hombre, de los humanos, puede cambiar los ecosistemas en la naturaleza, y ustedes han elegido como objeto de estudio islas, ¿no? Lo que primero que me gustaría preguntarle era por las conclusiones que sacan ustedes de esos estudios, de ese contraste de datos entre los diferentes investigadores. Bueno, este estudio nos centramos en islas porque islas tienen nuestra pregunta principal era intentar saber si la llegada de los seres humanos a las islas conlleva a cambios en la diversidad de plantas que existen en esas islas. Las islas son muy útiles para hacer este tipo de preguntas porque se conoce de una manera más detallada el proceso de colonización por los seres humanos, mientras que en las zonas continentales pues ese proceso lleva más años ocurriendo. Muchas veces no se sabe exactamente cuándo llegaron los seres humanos o se llegó hace mucho tiempo, mientras que en las islas esos datos son más detallados, y con lo cual nos permite hacer estas preguntas sobre el impacto real de los seres humanos en la diversidad. Las conclusiones que hemos sacado así generales es que hay una coincidencia bastante elevada entre el momento de llegada aproximada de los seres humanos a las islas y cambios muy fuertes, muy acentuados en la composición de especies, ¿vale? En los grupos de especies que ocurren en las islas. Teníamos datos de polen fósil sacados de 27 islas distribuidas por todo el mundo, diferentes latitudes, con diferentes características, con diferentes historias de colonización por los seres humanos, y de estas 27 hemos encontrado que en 24 de ellas se ve esa aceleración del recambio de especies coincidiendo con la llegada de los seres humanos. Y hemos visto también que esa tasa de recambio es más acentuada en las islas que han sido colonizadas más recientemente en comparación con las que han sido colonizadas por los seres humanos hace bastante más tiempo. ¿Y cómo cambia la acción humana en esos ecosistemas? ¿Hay reducción de especies? ¿Cómo se ven afectadas? Bueno, en la naturaleza de por sí, sin efectos de los seres humanos, hay cambios. Hay especies que se extinguen, hay especies que colonizan una área, y la vida en la Tierra siempre está caracterizada por un cambio grande de especies. Nosotros hemos visto que ese cambio se acelera con la llegada, por 11, ¿vale? Se multiplica por 11 veces en media con la llegada de los seres humanos, y asociada a eso van extinciones y introducciones de muchas especies, porque los seres humanos al colonizar las islas, primero lo que hacen, en mayor o menor intensidad, es limpiar el terreno, ¿no? Con fuego, con otras técnicas para usarlo para agricultura, para sus actividades, y luego también suele llevar consigo, tanto de manera intencionada como por accidente, otras especies de plantas y de animales, ¿no? Algunas de las cuales que se vuelvan invasoras y tienen consecuencias muy grandes para la diversidad nativa de las islas. Y hay que tener en cuenta que las islas son sistemas muy particulares que al estar aislados, los procesos evolutivos y ecológicos
ocurren de una forma un poco distinta de las zonas continentales. Muchas de las especies que están ahí se han liberado, por así decir, al haber colonizado las islas, se han liberado de algunos de sus competidores que están en las zonas continentales o de especies que las parasitaban, por ejemplo, o se alimentaban de ellas. Entonces su evolución es un poco distinta y son un poco más frágiles, por eso mismo, con respecto a la llegada de estas especies invasoras que los seres humanos suelen traer consigo. Y nosotros lo que vemos son esos efectos de todos esos cambios, de todas esas acciones asociadas a la llegada de los seres humanos, vemos esos efectos sobre la diversidad de las plantas. Quería preguntarle por qué islas se han investigado, ¿no?, dentro de todas esas que hay en todo el planeta. Vale, tengo aquí un listado porque no me las sé todas de memoria. Bueno, empezando por las que nos son más familiares. Por ejemplo, tenemos datos de La Gomera y de Gran Canaria y Tenerife, ¿vale? Esto porque también tenemos una parte de los autores están asociados a la Universidad de La Laguna. Luego tenemos islas en Cabo Verde, tenemos islas cerca de Nueva Zelanda, en el Pacífico, de las Galápagos, Azores también, pues y hasta en general Española, por ejemplo, ¿no? Que es donde está en el Caribe. Y bueno, un total de 27 con una amplia distribución latitudinal, ¿no?, por todos los puntos del globo. Le preguntaba esto porque, claro, hay islas que han tenido una colonización humana más reciente en el tiempo, a lo mejor de unos pocos siglos, y hay otras en los que los humanos la habitan desde hace mucho más tiempo. ¿Esto cambia en algo el ritmo de cambio en el ecosistema? Sí, de hecho es uno de los resultados que sacamos de este estudio, es que las islas que han sido colonizadas hace menos de 1500 años es donde ese cambio es más abrupto, ¿vale? Islas, por ejemplo, como del archipiélago de Portnight, que está cerca de Nueva Zelanda, que fueron colonizadas en el siglo XIII, o las Galápagos, colonizadas en el siglo XVI. En esas se ve un aumento muy brusco del cambio de la composición de la comunidad de plantas, coincidido bastante con la llegada de los seres humanos. Otras islas que han sido colonizadas ya hace tiempos más remotos, hacia ya 2.500, 3.000 años, pues ese cambio es más lento. Islas, por ejemplo, como Nueva Caledonia o del archipiélago de las Fiji. Y claro, eso creemos que va asociado a las propias técnicas que el hombre ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿vale? Las técnicas agrícolas, por ejemplo, que se vuelven más agresivas, ¿no?, para la naturaleza. Y también podría ser por el mero hecho que esas islas, por lo que fueran más resistentes, pero no, creemos que esta diferencia de resultados entre islas colonizadas hace más o menos tiempo está relacionado con las actividades y la forma como el hombre actúa, las técnicas, la tecnología que aplica, comparando lo que aplicaba hace 3.000 años con lo que aplica en los últimos 500, 600 años, ¿no?, que son técnicas mucho más agresivas, que llevan a un cambio muy, muy rápido. ¿Y es posible que estos ecosistemas en las islas se recuperen después de la aparición del hombre, haya sido hace muchos siglos o menos? Bueno, lo que sacamos de aquí es que muy difícilmente se va a poder volver al estado anterior a la llegada de los seres humanos. Y ese es un resultado muy interesante que hay que tener en cuenta también de cara a establecer programas de conservación. Estos resultados nos da como una idea de cómo era antes, ¿no?, las comunidades. Y sabiendo que aunque no podemos recuperar el estado anterior, tenemos que tener en cuenta que estos cambios, lo que esto nos enseña es que los cambios son muy fuertes y se quedan por mucho tiempo. Estas consecuencias de los cambios causados por los seres humanos se mantienen en el tiempo de manera muy, muy dilatada. Hay, por ejemplo, un caso particular de una isla donde se deforestó casi completamente la isla y en el siglo XIX se abandonó, dejaron de vivir allí personas y se quedó como una isla más protegida. Incluso 150 años después de que se haya dejado de ejercer ningún tipo de presión humana, incluso habiendo procesos de reforestación, no se volvió al estado anterior al que se encontraba a la isla antes de la llegada de los seres humanos.
Esto nos indica que nuestra huella en la naturaleza es muy, muy grande. Bueno, pues enhorabuena de nuevo por este estudio que ha unido los esfuerzos científicos de varios investigadores en todo el planeta. Enhorabuena también por las conclusiones, ¿no? Porque siempre hay alguno que tiene cierta duda o que habla en aras del progreso de la economía que bueno, no importa este tipo de acciones humanas en la naturaleza. Recordamos que bueno, pues es un estudio que está publicado en la revista Science, en el que participa la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, y que hemos hablado durante los últimos minutos con Ana Margarida Coelho dos Santos, que es profesora del Departamento de Ecología de la UAM. Un placer hablar con usted. Ha sido un placer. Chao, gracias. Hasta la próxima.